Finalmente, señor presidente, quisiera saber su opinión respecto a que el INE retira el registro de Félix Salgado y de Raúl Morón y de otros 39 candidatos solo de Morena. Nada para el PRI, nada para el PAN, nada para el PRD. ¿No es extraño? Sí, es extraño, porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes, o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican. Yo recuerdo que hace algunos años ya se tenía una candidata de un partido al que yo pertenecía en ese entonces. Y arriba, no el INE, sino el Tribunal Electoral, por ya ni sé qué causa, porque les sacó la lengua o porque les caía mal o porque no informó adecuadamente. El caso es que le quitan la candidatura. Luego nos enteramos de que era un acuerdo arriba. Tomaron el acuerdo porque no querían que esa fuera la candidata, sino otra señora, por cierto, vinculada con un dirigente que tenía muchas influencias con uno de los jefes políticos de México. Ahí se los dejo de tarea para que lo investiguen. Bueno, de ahí surgió lo de la candidatura famosa de Juanito. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿para qué? Porque ya no había forma de sustituir. Entonces, la señora que querían se fue como candidata. Incluso ya las boletas estaban hechas con el nombre. Era Clara, la que ahora es jefa de la alcaldía. Y ¿Bande? Sí. Entonces, ya estaba hasta el nombre de ella, pero si votaban por ella, el voto iba a ser para la señora, promovida por los influyentes. Entonces se inscribió al señor Juan por otro partido y fue una hazaña porque en 15 días la gente votó por este señor y había el compromiso público de que una vez que ganara, le iba a ceder su lugar a la candidata que quería la gente y que además había sido víctima de un fraude, porque eso es un fraude, lo que hicieron en ese entonces el tribunal y arriba. El problema estuvo después de que al ganar el señor Juan, pues ya no quería cumplir con el acuerdo. Pero es parecido. No nos gustas tú y entonces
a ver, busco un pretexto, ¿no? Cualquiera, una excusa, y te elimino. Yo eso nunca lo voy a ver bien y espero que comprendan que no es una intromisión en una decisión del INE, es que yo fui víctima de esas maniobras. ¿Por qué me desaforaron cuando fui jefe de gobierno? Porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia en el 2006. Entonces, ¿cómo voy yo a quedarme callado nada más porque soy presidente? Eso, para mí, es un atentado a la democracia. Así de claro. Es juego sucio. Es antidemocrático. Lo que pasó anoche también es un juego sucio, presidente. ¿Qué pasó? Lo que resolvió el INE es un juego sucio. Ya expliqué en el contexto. Yo siempre voy a defender la democracia. Siempre. Sí. Y no voy a aceptar de que de arriba, por intereses cupulares, por intereses de mafias, por los intereses de la maleantada de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia. Puede ser que no coincidamos, pero yo siempre digo lo que pienso. Desde luego van a ser las autoridades correspondientes las que van a decidir, pero yo ya hablé, porque no me voy a quedar callado en un asunto que nosotros padecimos mucho. Muchísimo. Hablaba yo de este caso de Iztapalapa, pero hay muchísimos más, de cómo estos que están de autoridades electorales entregaban candidaturas a quienes no reunían los requisitos, las candidaturas de famosos, por consigna de los presidentes de la República. En la pasada elección le dieron un registro de candidato a quien no reunió los requisitos, pero como se los ordenaron a los mismos que están ahora, le dieron el registro. Y lo mismo en el caso de los nuevos partidos. Entonces, no es un asunto menor. ¿Por qué se cayó en esta decadencia, en esta crisis, en este proceso de degradación progresiva? Entre otras cosas, por la falta de democracia, por la falta de legalidad, porque no existía un auténtico Estado de Derecho. Es un Estado de chueco. Entonces, los que se rasgan las vestiduras hablando de legalidad y de democracia, de presidente autoritario, casi dictador, presidente que censura, que no respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Son exactamente
lo opuesto. Esa es otra característica del conservadurismo. Son muy hipócritas. La doctrina verdadera del conservador es la hipocresía. Les encanta tirar la piedra y esconder la mano. Y callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando supuestamente se ven afectados en sus intereses, en sus derechos. Ante las recientes actuaciones de los jueces, como la de Juan Pablo Gómez Fierro y otros más en el país, quien por cierto tiene un salario de los mejores del mundo, pues supera los 600,000 pesos mensuales, junto con los 11 ministros del máximo tribunal, cuando la línea de la pobreza en nuestro país supera los 70.9 millones de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza y 10.7 millones sobreviven en la miseria, difícilmente se pueden justificar ingresos de casi 6 millones de pesos anuales para el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y los 11 ministros que gozan de inigualables sueldos y dietas mensuales. Presidente, ante estas contundentes datos e información, mi pregunta, ¿es necesario y urgente que, al igual que se da aquí en esta conferencia de prensa, se dé un quién es quién en el actuar judicial, en el actual del Poder Judicial, a la mayor brevedad posible? ¿Será posible? Pues solamente en lo que tiene que ver con los sueldos, eso sí. ¿Quién es quién en el cobro de los sueldos? Para ver quiénes son los que ganan más. Solamente eso. Lo otro es un poder independiente que yo espero que se vaya limpiando de corrupción. Eso es lo que yo espero, porque son estructuras y también actitudes que tienen que ver con el antiguo régimen. Pensando que va a continuar lo mismo. En el caso de los jueces, pues nosotros vamos a acudir a la Corte, no se van a quedar ahí en los casos, vamos a seguir defendiendo la legalidad. Pues cómo es que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores aprueban una ley como esta y un juez la nulifica. Puede ser que tenga la autonomía, la facultad para hacerlo, pero en un tiempo determinado, de manera transitoria, porque hay otras instancias, porque entonces él tendría la facultad, que no tiene, de declarar inconstitucional una ley. Eso corresponde a la Suprema Corte y existe para eso un procedimiento. Pues vamos hasta allá. Y si, ya lo dije, sucediera de que en la Corte cancelan esta ley, nos iríamos a una reforma constitucional. Ahora sí, a todo.
porque esta ley es nada más quitarle las aristas más filosas al esquema de privatización. La reforma energética que se aprobó con sobornos entregados a legisladores contiene muchísimas otras cosas que consideramos nocivas para el interés público. Pero hicimos el compromiso, no vamos a llevar a cabo esas reformas a la Constitución, vamos a arreglar, porque con esta ley Iberdrola va a mantener sus contratos, no se les está cancelando el contrato, lo único es revisar el contrato, quitarle los excesos, todo lo que nosotros consideramos es un robo, y que tengan ganancias razonables y que puedan hacer negocios. ¿Esta contrarreforma es pasando las elecciones de darse? Sí, una vez que se termine con este proceso, que no concluye, porque también la prensa conservadora ha hecho creer de que ya se suspendió en definitiva la reforma. No, es un proceso que vamos a seguir. Entonces, cuando ya la Corte, que es última instancia, resuelva, pues nosotros vamos también en uso de nuestras facultades y derechos a tomar las decisiones. Si mandamos una reforma a la Constitución que requiere 2/3 partes y resulta que los legisladores deciden no aprobarla, pues ese es otro asunto, ya no depende de nosotros, pero por principios, por convicción, por honestidad, estamos obligados a resolver este caso.